Una joven marcada por el abandono fue denunciada como fugitiva justo cuando empezaba a recuperar su voz. Un padrastro sin escrúpulos intentó silenciar su verdad recurriendo a la ley como arma. Pero Nathan, un viudo con heridas propias, desafió al sistema con una carta que lo cambió todo. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué al final la justicia habló más fuerte que el pasado. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, arrastrando hojas secas, remolinos de polvo y un aire que olía a abandono. Los campos de Missouri, agrietados por el sol del verano, parecían reflejar el estado de alma de Nathan Bell, resecos, quietos, olvidados. Llevaba 2 años viviendo en automático, arrastrando los días como un saco vacío, desde que su esposa Helen murió en una curva maldita, de esas que la vida no avisa. El rancho que antes bullía con risas, cenas calientes y olor a pan horneado, se había convertido en una estructura de madera que apenas crujía por las noches. Su hijo Ben se había marchado a California poco después del entierro, incapaz de soportar la tristeza del lugar. Desde entonces, las cartas se volvieron escasas, las respuestas aún más. Esa tarde, Nathan había ido al pueblo por algunos víveres y clavos para reparar la cerca. Pero al volver, en lugar del camino habitual, sus riendas lo guiaron instintivamente hacia un atajo que bordeaba unas viejas vías del tren, oxidadas y cubiertas de maleza. Siempre evitaba ese camino. Helen solía decir que los trenes eran como las decisiones mal tomadas, no vuelven y a veces atropellan lo que amas. Pero algo, una presencia, una punzada en el pecho, un silencio distinto, lo obligó a detener al caballo. A unos metros, entre los arbustos que crecían desordenados al borde de los rieles, había una figura humana. Al principio, pensó que era un bulto abandonado, quizá ropa vieja arrastrada por el viento. Pero al acercarse, vio el leve movimiento de los hombros. Una persona, una muchacha. Estaba en cuclillas, casi fundida con la tierra. Tenía el rostro escondido entre las rodillas, y su cabello, enmarañado y lleno de polvo, caía como una cortina sobre los brazos flacos. Estaba descalza. La piel de sus pies tenía heridas secas. Su vestido, más bien una camiseta larga, estaba manchado por el lodo y el sol. Temblaba, aunque el calor aún apretaba. Nathan desmontó sin decir palabra. El crujido de sus botas sobre la grava vieja hizo que la muchacha se tensara, pero no se movió. «No estás sola», dijo él al fin, con voz grave, pero sin dureza. Pasaron varios segundos. Ella levantó apenas el rostro, lo suficiente para que él pudiera ver sus ojos, oscuros, enrojecidos, vacíos. Ojos de alguien que ya no espera nada. «Me llamo Nathan», añadió en un susurro, como si hablar más fuerte pudiera asustarla. La joven no respondió, ni con palabras ni con gestos, pero tampoco huyó. Y eso, pensó él, ya era un comienzo. Nathan miró alrededor. Nadie, solo campo abierto y cielo inmenso. Volvió a mirar a la muchacha. Y sin saber aún por qué, se quitó la chaqueta que llevaba en la montura y la extendió hacia ella. Ella la miró unos segundos, dudando, como si el simple acto de aceptarla implicara demasiado. Luego, con lentitud extrema, la tomó y se la puso sobre los hombros. Nathan no insistió, no preguntó, no juzgó. Solo se quedó ahí, en silencio, como si al compartir ese momento callado junto a las vías oxidadas, ambos estuvieran recordando que la vida, a veces, vuelve por caminos olvidados. Se llamaba Sarah. Lo supo Nathan días después, cuando ella finalmente susurró su nombre al mirar una taza de té humeante sin atreverse a beberla. Tenía 23 años, tal vez menos, pero sus ojos, aunque jóvenes, cargaban con años de algo que no se nombraba: cansancio, miedo, resignación. Durante las primeras horas, tras aquella tarde en las vías, no pronunció palabra. Aceptó la manta con torpeza, como si no estuviera segura de merecerla. Comió solo un trozo de pan seco y bebió agua con lentitud, como si cada sorbo fuera un acto que debía justificarse. Nathan no la interrogó,
Le ofreció el asiento de atrás de su caballo, sin tocarla. Y ella, después de varios minutos de silencio inmóvil, subió sin decir nada. El camino de regreso al rancho fue largo y callado, pero no incómodo. Era un silencio que hablaba más de respeto que de distancia. La llevó a casa sin ceremonia, no como un héroe que trae a alguien a salvo, sino como un hombre que simplemente sabe lo que significa no tener a dónde ir. La instaló en la antigua habitación de su hijo Ben, la única que aún conservaba cortinas gruesas que bloqueaban la luz. Sara entró, miró alrededor y cerró la puerta. Los primeros días fueron extraños para ambos. Nathan cocinaba como siempre lo hacía, sencillo, abundante, y dejaba un plato en la mesa. A veces Sara comía, otras no. Él hablaba poco, contaba pequeñas cosas del rancho, del clima, de cómo solían crecer los tomates detrás del cobertizo. No buscaba conversación, solo ofrecía constancia. Los vecinos comenzaron a notar su presencia. En el pueblo, donde todo se comenta entre sacos de harina y martillazos, no tardaron en llegar los murmullos. Una chica sola en casa de Nathan Bell. Un viejo que no ha superado la muerte de su mujer. ¿Quién es ella? Nathan los escuchaba, y los dejaba pasar como el viento entre los árboles del campo. Ya había aprendido que el juicio ajeno no calentaba la cama vacía ni curaba las grietas del alma. Cada noche, antes de dormir, Nathan encendía una vela y la dejaba sobre el porche, no como símbolo, sino como aviso. Si ella quería irse, no tropezara en la oscuridad. Pero Sara no se iba. Dormía poco, pero dormía allí. Pasaron los días, luego semanas. Ella comenzó a salir de la habitación en silencio. Se sentaba en una esquina de la cocina mientras él cocinaba, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. Algunas veces lavaba su propio plato o doblaba su manta, gestos pequeños pero cargados de significado. Y entonces, una noche, mientras llovía con fuerza sobre el techo de zinc, Sara habló. Nathan estaba sentado junto a la chimenea, limpiando una vieja lámpara de queroseno. Ella entró sin hacer ruido, se sentó en el suelo, a unos pasos de él, y susurró. No quería seguir viviendo. Las palabras cayeron como piedras al agua quieta. No había drama en su voz, solo una verdad desnuda. Nathan no respondió, no se giró, solo dejó la lámpara a un lado y se quedó allí, en silencio, haciéndole compañía. Me vendieron, dijo después de un largo rato. Desde niña. Nathan bajó la mirada. El nudo en su garganta era antiguo, familiar. Él también había perdido algo demasiado pronto. Y cuando escapé, nadie me creyó. Sus palabras eran tan suaves, tan bajas, que apenas superaban el crepitar del fuego. Pero en ellas había todo un grito contenido. Nathan no hizo preguntas, no pidió detalles, no ofreció consuelo prefabricado. Solo apretó los puños sobre sus rodillas. No contra ella, sino contra un mundo que permite que alguien como ella llegue a ese punto. En ese momento, no fueron un hombre mayor y una chica desconocida, fueron dos seres rotos compartiendo la misma hoguera, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintieron tan solos. El crepúsculo pintaba el cielo con tonos dorados cuando Nathan, buscando una linterna en el desván, dio con una vieja caja de cartón cubierta de polvo. Al abrirla, la reconoció al instante. Era la caja donde Helen guardaba las fotos de familia, las que no quisieron colgar después de que Ben se fue. No fue una decisión calculada, simplemente bajó la caja, la limpió con un trapo viejo y la llevó a la sala. Sara estaba sentada junto al fuego, remendando una toalla con una paciencia que no era común en alguien tan joven. Nathan la miró un momento, luego colocó la caja a su lado. Este era mi mundo, antes de que se deshiciera, dijo con voz baja, casi temiendo despertar recuerdos que ya no dolían, pero seguían allí. Sara, con cautela, abrió la tapa. Lo primero que vio fue una fotografía en blanco y negro, un niño pequeño, sonriente, abrazado al cuello de una mujer de mirada dulce y firme. El niño era Ben, la mujer, Helen. Ambos irradiaban una alegría sencilla, de esas que ya casi no se ven. Sara no dijo nada durante un largo rato. Pasó las fotos con delicadeza, como si tocaran algo sagrado.
Luego, sin apartar la vista de una imagen donde Nathan cargaba a Ben sobre los hombros, preguntó, «¿Por qué me ayudas?». Él tardó en responder, parecía buscar palabras entre las cenizas del pasado. «Porque no ayudé a los que más amaba, y no puedo quedarme quieto otra vez». No hubo dramatismo, solo verdad, una que no buscaba composición, sino que explicaba silenciosamente el porqué de su presencia, día tras día. Sara no lloró, pero se acercó un poco, dejó que su cabeza descansara apenas sobre el hombro de Nathan, como si ese simple gesto fuera una tregua con el mundo. Al día siguiente, algo cambió. Sara se levantó temprano. Cuando Nathan salió al patio, la vio ya junto al gallinero, echando maíz con manos firmes. Más tarde, ayudó a pelar papas, sin decir mucho, pero con una atención que hablaba por ella. Los días se volvieron más vivos. Mientras reparaban una viga suelta del granero, una tarde templada, Nathan se detuvo un segundo, sorprendido por un sonido que hacía mucho no escuchaba en esa casa, la risa de Sara. No era una carcajada, era suave, contenida, como la primera lluvia en una tierra que ha olvidado cómo florecer. Y Nathan, sin mirar directamente, sonrió. Pero la luz siempre atrae sombra. Unos días después, el sheriff apareció en el rancho. Venía en su caballo, acompañado de un ayudante. Llevaba una hoja arrugada y una expresión tensa. Alguien en el pueblo la reconoció. Dijo sin rodeos, «Hay una denuncia, su padrastro la reportó como fugitiva». Sara, que estaba recogiendo leña, dejó caer los brazos. No dijo nada, pero el color se fue de su rostro. Nathan dio un paso adelante, interponiéndose sin vacilar. «Ella no es propiedad de nadie», dijo, con la voz firme como piedra. «Eso no me corresponde a mí decidir», respondió el sheriff. «Necesito pruebas, algo que justifique por qué está aquí». Nathan sabía lo que eso significaba. La ley no siempre estaba del lado de la verdad, y proteger a alguien sin documentos podía costarle todo lo que le quedaba, su tierra, su libertad. Pero lo que más dolía no era eso, era la posibilidad de que Sara volviera a perder el poco espacio que había comenzado a llamar suyo. Esa noche, mientras ella dormía, por primera vez en semanas con el rostro en calma, Nathan encendió la lámpara y se sentó en la mesa. Tomó papel y pluma y comenzó a escribir. No sabía si esa carta cambiaría algo, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, no esta vez. La carta salió una mañana temprana, dentro de un sobre cuidadosamente sellado, rumbo a Kansas City. Nathan la había dirigido al despacho de un abogado que, según el pastor del pueblo, se dedicaba a ayudar a víctimas de tráfico humano. No firmó con títulos ni súplicas, solo relató la verdad sin adornos, desde aquella tarde en que vio a Sara junto a las vías hasta la noche en que ella le contó quién era realmente. Adjuntó algunas fotos que él mismo había tomado con su vieja cámara de carrete. Sara alimentando a las gallinas, sonriendo mientras daba de comer al caballo más testarudo del rancho o sentada junto al fuego tejiendo una manta. Imágenes sencillas, reales, pero en cada una se notaba lo más importante, la transformación. «Ella me salvó tanto como yo a ella», escribió Nathan al final. Pasaron semanas en silencio, y con cada día que avanzaba sin respuesta, la tensión crecía. El sheriff no volvió, pero el rumor ya flotaba en el pueblo como niebla difícil de disipar. Sin embargo, Sara no volvió a encerrarse. Se mantuvo firme, como si hubiera decidido que su historia merecía luz, no sombra. Y entonces, una tarde, un auto polvoriento se detuvo frente al rancho. De él bajó un hombre de traje sencillo, rostro amable y ojos que habían visto demasiadas injusticias como para impresionarse con otra. Era el abogado. Llamaba David. Pasaron horas revisando el caso. Sara habló, esta vez sin titubeos. Su voz, aunque aún suave, estaba anclada en una verdad que ya no se escondía. Nathan escuchaba en silencio con una mezcla de orgullo y respeto. Días después, con el respaldo legal, Sara presentó su declaración ante las autoridades del condado. Su padrastro, al enterarse de la investigación formal, desapareció.
Y cuando por fin se emitieron los documentos que reconocían su identidad y su libertad, Sara los sostuvo entre las manos como quien sostiene algo sagrado. Por primera vez en su vida, tuvo papeles, pero más que eso, tuvo voz. Y eligió quedarse. No lo dijo en grandes discursos ni con promesas. Lo mostró cada mañana, cuidando el rancho, arreglando cercas, compartiendo el pan y el silencio con Nathan. No lo llamó padre, él nunca la llamó hija, pero entre ellos creció algo más profundo que los nombres. En primavera, cuando los manzanos comenzaron a florecer con su blancura tibia, Sara salió al huerto con un cesto de semillas. Nathan ya estaba allí, removiendo la tierra. Ella se arrodilló a su lado, hundió la mano en la tierra fértil y antes de plantar la primera semilla, lo miró. «Estoy viva, por ti», dijo, sin lágrimas ni dramatismo, solo verdad. Nathan se quedó quieto un segundo, luego asintió, con una sonrisa que llevaba mucho tiempo esperando nacer. «Y yo, por ti». Esa tarde, el sol cayó lento sobre los campos, y cuando llegó la noche, la vela del porche siguió encendida, no como faro de huida, sino como símbolo de un hogar donde ya nadie tenía que escapar. Meses después, Nathan recibió una carta. Era de Ben. Decía que quería volver, que había estado pensando mucho, que quizás era tiempo de regresar. Nathan sostuvo la carta un largo rato, luego la dejó sobre la mesa, fue al porche y miró hacia el horizonte. Allí, donde las viejas vías del tren se perdían entre pastizales, comprendió algo. No todas las vías abandonadas llevan al pasado. Algunas llevan al renacimiento.